Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho. Con el abogado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho, el espacio pensado para orientarte en la solución de tus problemas jurídicos. Hoy tenemos el tema de guarda y custodia con la licenciada Marta Vargas Patricio. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted, abogado? Bien, gracias. Abogada, público, muchas de las veces, y más con esta pandemia se dio, la relación de pareja se termina. Independientemente de que se termina bien, mal o muchas de las veces peor, ¿qué se hace con los hijos? ¿Con quién deben quedarse los menores de 18 años? Y por eso el tema, guarda y custodia. Abogada, ¿qué es la guarda y custodia? Bueno, la guarda y custodia es el conjunto de cuidados y atenciones que se tienen que tener con los hijos que son aún menores de 18 años. Es decir, esta guarda y custodia se decreta a través de juzgados familiares, en el que a uno de los papás, o en su caso a ambos, se les concede esta protección que deben tener sobre los menores para mantener sus cuidados y tener como que cierta seguridad acerca de bajo quién están encomendados esos menores. Claro, y precisamente una de las preguntas que nos hacen llegar el público que nos hace favor de acompañarnos es, en el caso concreto de la separación de la pareja, los hijos, ¿con quién deben quedarse? ¿Con papá o con mamá? ¿Quién debe tener la guardia y custodia? Ok, en la actualidad podríamos decir que esta figura de mamá se queda en casa con los niños y papá tiene que salir a trabajar, sí, es algo que nosotros hemos tratado de ir dejando atrás, porque idealmente para un menor lo correcto es que tenga convivencia con ambos papás. Antes se estilaba que la mamá se quedaba a cargo de los menores y papá los veía cada 15 días, pero si nos enfocamos un poco más al bienestar de los menores, tenemos que papá es quien brinda seguridad, quien de alguna manera fomenta un poco más el autoestima o el crecimiento y el buen desarrollo para los menores. Entonces el nuevo criterio es que la guardia y custodia sea compartida. De hecho, eso sería lo mejor, aunque también ahí se han suscitado ciertas cuestiones que a veces los menores entran en un estado de desorientación, de que media semana con mamá y media semana con papá o con los abuelitos, o bueno, estos cambios finalmente cuando se deshace una familia repercuten en los menores. Lo ideal sería que la relación se mantuviera como cuando vivían con ambos padres, pero finalmente la guardia y custodia debería ser para aquel papá o progenitor que tiene mayor tiempo para poder atenderlos y tenerlos al tanto de los cuidados y demás. Bien, abogada, en la guardia y custodia, para que se la concedan a papá o mamá, ¿tiene que ver la posibilidad económica que los progenitores tengan? No, no tiene nada que ver. De hecho, cuando usualmente las mamás son quienes se dedican al hogar y reclaman ellas la guarda y custodia, pueden argumentar que tal vez no sea lo viable porque no tiene fuentes de ingresos, pero pues finalmente los menores tienen dos progenitores, entonces los cuidados, tanto de gastos como de amor, cariño y demás, están a cargo de ambos. Entonces, si uno se va a encargar de la protección, cuidado y guía de los menores, pues el otro se tiene que encargar de proveer. Bien, gracias. Abogada, también es importante puntualizar que esta guarda y custodia, ¿hasta qué edad se puede promover? Hasta que los menores cumplan su mayoría de edad, que es cuando se entiende legalmente que pueden ser emancipados, entonces ellos ya tienen la destreza o jurídicamente
posición de poder decidir con quién viven o con quién no. Bien. Ahora, otra de las preguntas que generalmente cuando tenemos esta situación en pareja se da es ¿por qué es necesario promover la guarda y custodia de los hijos? Bueno, esto es un punto muy importante porque muchas veces cuando un matrimonio termina o una convivencia de pareja termina, a veces siguen quedando ciertos roces entre pues cuestiones personales que no los dejan como que continuar su vida, y muchas veces en quienes repercuten es en los menores. Luego se llega a suscitar la sustracción de los niños, o que se los llevan con la abuelita o algo por el estilo. Entonces, para tratar de evitar esos temas, lo mejor es tener un documento que nos diga quién tiene la guarda y custodia, porque en dado caso de que se llegue a suscitar una situación de estas de sustracción, para el momento de denunciar es necesario tener que un documento legal en el que se diga bajo quién están los niños en cuidado, porque si no, tenemos que ambos padres tienen derecho para tener a los menores, entonces es mejor tener ya la certeza de un documento de un legal. documento oficial. Así es. Bien, abogada, de igual manera es importante hacer saber al público qué requisitos, qué documentos son los que necesita para promover el juicio de guarda y custodia. Bueno, tenemos en este panorama que cada cuestión es particular, pero lo que va de cajón siempre es el acta de nacimiento de los menores que se van a promover, o bueno, sobre los que se va a promover, y ya a partir de eso los documentos o los testimonios que nos apoyen para poder determinar que el progenitor que está promoviendo tiene bajo su cuidado a los menores. Bien, ¿cuál es el tiempo que dura aproximadamente el juicio de guarda y custodia? Esto varía dependiendo también de cada caso. El menor de los tiempos podría llegarse a dar en 6 meses. Ya si hablamos de un juicio en el que hay litis o que los papás no se ponen de acuerdo, pues se puede llegar a extender hasta años. Bien. Abogada, en este juicio de guarda y custodia, ¿los menores pueden acudir a juicio, pueden acudir ante la autoridad para ser escuchados? Sí, de hecho esa es una de las pruebas que se tiene que aportar en el juicio, cuando los menores ya tienen la edad para poder decir con quién quieren estar o poder ahí más o menos orientar al juez. Y sí, se ofrece como prueba de escucha de menor y ellos pueden acudir o se les da su cita para que argumenten el por qué quisieran estar con cada uno de sus progenitores. Y si en un momento dado el hijo, la hija, considera al otro progenitor que no vive con ellos, que está siendo manipulado, que está siendo alienado, ¿existe alguna prueba para determinar que mi hijo, mi hija, está siendo manipulado en mi contra? Sí, esa cuestión de manipulación sobre los hijos se llama alienación parental y se puede determinar a través de un estudio psicológico en el que se solicita que personal capacitado para esto revise al niño, porque también por cuestiones a veces en esta escucha de menor que acabamos de mencionar, sí, llegan los niños a decir, no, yo quiero irme con mi papá tal vez porque ellos no pueden a su corta edad vislumbrar que están siendo manipulados. Entonces a través de estos estudios se puede detectar ahí la manipulación. Ahora, abogada, es muy común que en la pareja, como bien lo decía, cuando se separa, pues siempre hay ciertos aspectos emocionales de la pareja que hace que este pleito se vuelva muchas de las veces más grande. Sí. Pero ¿qué sucede cuando considero que el entorno, que la familia, que el lugar donde mi hijo va a estar con la progenitora, con el otro progenitor, no es adecuado? Okay. ¿Qué puedo ofrecer como prueba para que la autoridad determine y se dé cuenta que aunque tiene el tiempo, pero el entorno, pues muchas de las veces no es el más adecuado? En cuestiones familiares, estos aspectos pueden ser un poco variables. De hecho, por ejemplo, se han dado los casos en que las mamás llegan a ser servidoras sexuales y pues el papá podría decir, ese no es un buen ambiente para que un menor crezca. Empezando por el ejemplo, por temas morales. Sí. La corte ya ha determinado que el que la mamá se dedique a temas de servicios sexuales no impide que tenga un buen cuidado hacia el menor.
Entonces, dependiendo de cada situación, también si la mamá tiene malos vicios aparte de su, digamos, De la profesión. actividad. Ajá. Exacto. Por ejemplo, se la pasa tomando, fuma y demás, pues ahí sí son cuestiones que definitivamente repercuten en el desarrollo del menor. Pero hablando de entorno en general, por ejemplo, que los papás, los abuelitos sean Sí. una mala influencia o que representen un peligro para, pues ahí en ese caso también entraría la prueba de trabajo social para poder determinar que el entorno La dinámica del exacto, entorno, si es adecuado o sí, no para el menor. exacto. Muy bien. Pues abogada, muchas gracias. Y como última pregunta, ¿qué es lo que usted recomienda a las parejas que están separadas y que es importante resolver, regularizar la situación de la guardia y custodia con los hijos? ¿Cuáles son los puntos que usted considera deben de tomar? Considero que para empezar hay que tener en cuenta que los menores son los que más importan, sobre todo cuando se enfrentan a una situación en que sus papás ya no van a estar juntos o que ya no van a tener lo mismo que tenían antes o por ejemplo llegar y ver a papá y a mamá. Entonces de por sí para ellos también es muy difícil. Entonces lo recomendable es dejar como que las cosas un poco más claras o ya determinadas debajo quién van a estar al cuidado de los niños, quiénes les van a dar alimentos y demás. O sea, todas estas cuestiones que implican una separación deberían ser reguladas de manera pacífica. En dado caso de que no, pues siempre vigilando que sea lo mejor para los menores. Bien. Abogada, muchas gracias. Y a ustedes los invito a seguirnos en su canal de litigio sustantivo. También nuestras redes sociales, el número de teléfono 2221 25 81 98, porque estos son los temas que tú necesitas estar orientados para tomar la mejor de las decisiones. Y como lo decía nuestra invitada, siempre en beneficio de lo que dices que amas tanto, que son tus hijos. Y no basta con decirlo, es suficiente y debe demostrarse ante un hecho, ante un juzgado. Se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez y nos vemos a la siguiente.